Saludos a todos. La NBA tiene nuevo rey de puntos. LeBron James hizo lo que hace quizá una década o hasta 5 años atrás parecía imposible, superar el récord de puntos de Kareem Abdul-Jabbar, que estaba en 38.387 puntos. LeBron, con una noche espectacular de 38 puntos ante su afición en Los Ángeles frente a Oklahoma, perdieron los Lakers, eso es anécdota casi, logró superar esa marca que está ahora en 38.390 puntos. En este video quiero revisar las implicaciones de ese récord, analizar si hay alguien más hoy que esté dentro de la liga en este momento capaz de siquiera intentar llegar al récord de LeBron James y cuál es la consecuencia o cuál es la implicación de este récord en el legado de LeBron James y en esa conversación del más grande de la historia. Comencemos por el récord. Yo creo que este récord está a la altura de grandes récords deportivos como el de Cal Ripken, de juegos consecutivos, sin perderse siquiera un juego con los Orioles de Baltimore. Está a la altura del récord de cuadrangulares, que sí, ese abre otro debate, porque para muchos sigue siendo Hank Aaron, para otros es realmente Barry Bonds. Está a la altura del récord de hits de Pete Rose, está a la altura, ¿qué les gusta? No sé, del récord de semanas consecutivas en el número 1 de la ATP, de Roger Federer. En fin, yo creo que es uno de los récords más difíciles de romper en la historia del deporte. Y lo ha hecho LeBron James a base de consistencia, a base de cuidar su cuerpo, de mejorar también sus habilidades de baloncesto, porque LeBron James llegó a la liga como un jugador muy diferente al que es hoy y al que será cuando se retire, cuando decida ponerle fin a su carrera. Pero pensemos quiénes realmente tienen la posibilidad de los que están hoy en la liga o quiénes son los que van a terminar más cerca de ese récord. Primero es LeBron James hoy, con el récord de puntos. En segunda posición ha quedado Kareem Abdul-Jabbar y en tercera Karl Malone, un jugador histórico también. Entre la lista de los activos, el primero que viene a la mente es Kevin Durant. Kevin Durant tiene 34 años y está a más de 12,000 puntos del récord. Parece difícil, sobre todo porque Durant ha ido perdiendo condiciones en lo físico y cada vez viendo cómo las lesiones le sacan de juego más frecuentemente. Durant tendría que jugar unos 14, 15 años más a promedio de 1.200, 1.300 anotaciones, 1.300 puntos para poder pensar en el récord que hoy posee LeBron James. Y si uno se va más abajo, hay mucha gente que ayer en redes sociales me decía, ¿qué tal Stephen Curry? Bueno, Stephen Curry tiene 34 años. También ha visto cómo las lesiones aparecen cada vez con más frecuencia en su carrera. Y Curry tiene cerca de 21.200 puntos, está a 19,000 aproximadamente, o bueno, 17,000 y pico, pero yo estoy sacando ya la cuenta pensando en lo que va a hacer LeBron cuando se retire, porque seguramente le va a sumar por lo menos 1,000 puntos más o 1,500 puntos más a este récord. Con seguridad va a rebasar los 40,000. Vámonos más abajo en la lista. La gente me hablaba mucho de Luka Doncic. Y sí, Luka Doncic ha tenido en el inicio de su carrera en la NBA una progresión espectacular en cuanto a anotación. Ha ido persiguiendo cada uno de esos récords de LeBron, de los jugadores más jóvenes en superar ciertas barreras de puntos. Pero hay un aspecto clave en Luka Doncic y es el físico. Doncic ha tenido tendencia a subir de peso, a no controlar tan bien su condición atlética. Y eso a los 23 años no te genera un gran problema, como podemos ver hoy en la carrera actual de Luka Doncic. Pero cuando llegas a los 30, 32, cuando pasas los 34, ahí es cuando el no estar al 100% físicamente comienza a pasarte factura. Esa es la razón por la que yo no veo a Doncic en esa ecuación. Yo hacía cuentas y pensaba en Giannis como la única opción posible, pero Giannis está muy lejos. Giannis está a más de 20,000 puntos de LeBron James. Y Giannis sí fue un jovencito en esta liga, pero tiene ya 28 años. Y Giannis Antetokounmpo necesitaría jugar 12 años más, hasta los 40, pero necesitaría casi promediar 2,000 puntos para poder llegar a esa cifra que tiene hoy en día LeBron James. Y en el tiempo que tiene en su carrera en la NBA, Giannis solamente ha logrado una temporada de 2,000 puntos. No parece que hoy haya en la liga un jugador capaz de alcanzar esa marca de LeBron James. Así de difícil es ese récord de puntos. A lo mejor están haciendo ahora un jugador que veremos en 20, 25 años, 30 años pensar
en esa marca de LeBron James. A lo mejor el baloncesto sigue cambiando, como cambió en los últimos 15 con la proliferación del tiro de 3 puntos. Ese es otro tema. Mucha gente ayer hablaba y decía, es que LeBron tiene una ventaja porque en la era de Kareem Abdul-Jabbar no existían los triples. Bueno, Kareem jugó buena parte de su carrera profesional ya con la existencia del tiro de 3 puntos en la NBA. Pero era una época donde un centro de más de 7 pies difícilmente lanzaba triples en un juego. Ocurría ocasionalmente o casi como un recurso sobre la hora. Es muy diferente la historia hoy cuando los centros, hay muchos muy buenos lanzadores de triples, pero había otras ventajas en la era de Kareem Abdul-Jabbar. La ventaja la tenían los centros. Los centros eran los jugadores que sumaban los títulos de anotación. Eso lo vino a cambiar con el tiempo Michael Jordan, entre otros. Antes Larry Bird, por supuesto, pero era una época donde los que dominaban la liga eran los centros. Eso cambió en los últimos años en la NBA. Entonces sí, es difícil comparar eras, pero también hay que tomar en cuenta que LeBron James consiguió este récord en menos cantidad de partidos que Kareem Abdul-Jabbar, unos 100 partidos menos. También a menor edad, porque Kareem se retiró a los 42 años. Yo creo que este récord significa mucho dentro de la conversación de LeBron James como uno de los mejores en la historia del baloncesto. Voy a hacer otro video hablando específicamente de ese tema, pero les voy a dejar en algunas perlas por las cuales yo creo que LeBron James está firmemente en esa conversación, junto con Michael, junto con Kareem, junto con Will Chamberlain quizá. LeBron James, esto sí, se los digo sin ninguna duda, LeBron James es el jugador de baloncesto más completo que haya visto la historia de este deporte. Les voy a dar solamente un dato que me parece que expresa muy bien lo dominante que ha sido LeBron James en su carrera. Muchos hablan de las finales perdidas. Es cierto, LeBron ha ganado 4 y ha perdido 6. Michael nunca perdió una final, ganó 6, jugó 6. LeBron llegó consecutivamente a 8, con diferentes franquicias. Revisen lo que pasaba con cada equipo que LeBron James dejaba para irse a otro al siguiente año en las posiciones. Generalmente esos equipos no clasificaban ni siquiera a los playoffs. Pasó con los Cavs cuando se fue la primera vez. Pasó después con Miami cuando regresó a Cleveland. Ni les cuento con los Cavs cuando se fue a los Lakers. En contraste, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, esos Bulls de Jordan, cuando Jordan se retira por primera vez después de su tercer anillo, llegaron a playoffs. Si no me falla la memoria, hasta una semifinal o hasta una final de conferencia en el este, comandados por Scottie Pippen, con Tony Kukoc. Era un muy buen equipo. Cada vez que LeBron dejó a sus equipos, esos equipos se fueron a pique. Así de valioso era LeBron James dentro de esos equipos. Pero voy con el dato que les iba a dar en cuanto al dominio y específicamente en playoffs. Porque LeBron James ha sido MVP en las 4 finales que jugó y ganó en la NBA. Pero hay una en especial que deja una marca que nadie ha estado cerca de tenerla. LeBron James en las finales de 2015, en las finales de 2016, contra los Golden State Warriors, finales que los Cavs le dieron vuelta contra los Golden State Warriors después de estar abajo 3-1. En esas finales, LeBron James fue el líder en puntos, asistencias, rebotes, robos y bloqueos. No estoy hablando solamente dentro de los Cavs, que fueron los ganadores de esa final. Dentro de todos los jugadores que participaron en esa final, no hubo nadie, ni en los Cavs, ni en los Golden State Warriors, que hiciera más puntos por partido, más rebotes por partido, más asistencias, más robos y más bloqueos. Estamos hablando de que del otro lado estaba Steph Curry, del otro lado estaba Klay Thompson, del otro lado estaba Draymond Green. Ninguno de esos jugadores promedió ni más asistencias, ni más robos, ni más bloqueos. Las 5 estadísticas principales, ofensiva y defensivamente hablando en el baloncesto, las dominó LeBron James en esa final. Solo para ponerlo en contraste, ya que el punto de comparación siempre es Michael Jordan fue MVP en las 6 finales que jugó y que ganó con los Bulls. Indiscutiblemente el mejor jugador de esas finales. Sin él los Bulls no hubieran sido campeones, seguro. Michael fue siempre el mejor anotador en su equipo. No fue siempre el mayor reboteador en esas finales. Generalmente lo era Scottie Pippen. Casi nunca fue el mejor asistidor en esas finales. Casi siempre lo era Scottie Pippen. No siempre fue el jugador que promedió más robos o que promedió más bloqueos, aunque Michael era un grandísimo jugador defensivo. Evidentemente no con las características físicas de LeBron, que por muchos años, ya no,
le dieron las posibilidades a LeBron James de defender varias posiciones en la liga. Bueno, nada más tomemos en cuenta aquella final de 2015. Muchos recuerdan que el tiro clave para ganar la final en el juego 7 lo hizo Kyrie Irving. Es verdad. Pero antes de eso, LeBron James tuvo la jugada clave de las finales, que fue un bloqueo sobre Andre Iguodala en ese cuarto que le dio vida a unos Cavs que estaban muertos. Allí, en Oakland, en la casa de los Golden State Warriors, que habían ganado 73 juegos en la fase regular de la temporada para ser el mejor equipo en la historia de las temporadas regulares en la NBA. Ahí está un poco el contexto. Ahí está la perspectiva de lo que ha sido LeBron James en su carrera. Un James que en 4 años en la liga, con 23 años, llevó a un grupo de desconocidos a unas finales de la NBA. Zydrunas Ilgauskas, Boobie Gibson, Larry Hughes, Drew Gooden. Ese era el grupo que LeBron James llevó a unas finales, sí, para ser barridos después por unos poderosísimos San Antonio Spurs con Tim Duncan, con Tony Parker. Pero ese era el nivel de dominio de LeBron James casi desde que aterrizó en la liga. Le costó más tiempo a Michael llegar a unas finales de NBA con sus Chicago Bulls. Le costó piezas, que llegaran esas piezas indicadas a unos Bulls que cuando llegó a ellos, Michael, eran realmente un equipo muy pobre. Todo eso hay que tomar en cuenta. Todos esos números. Pensemos esto. LeBron James es el mejor anotador en la historia de la NBA, pero está entre los mejores asistidores en la historia de la NBA. Tiene más asistencias que Steve Nash. Tiene más asistencias que Magic Johnson. Tiene más puntos en la pintura que Shaq y que Tim Duncan. Claro, todo eso tiene que ver también con la gran cantidad de años de LeBron James en la liga. Pero eso es un mérito. No lo veamos como una atenuante a esos números. Hay que estar ahí. Y mucha gente en redes sociales dice, es que si Michael no se hubiera ido a jugar béisbol, hubiera tenido 8 títulos. Sí, no lo sabemos. Probablemente. Sí, estaba dominando aquella era del baloncesto. Pero no lo hizo. En sus años finales no tuvo el nivel, no estuvo ni cerca del nivel que tuvo en sus mejores años Michael Jordan. Y esto no es un golpe o una crítica a Michael, que a ojos de la mayoría sigue siendo el mejor en la historia. Mi punto es que hay un debate. Mi punto es que ya no se puede ocultar que LeBron James tiene que estar en esa conversación. Miren el contexto, miren lo que ha hecho LeBron. ¿Cuál es la mayor crítica alrededor de LeBron James? Las finales perdidas y la otra es el que se fue persiguiendo armar mejores equipos para ser campeón. ¿Ven la contradicción? Por un lado se le critica porque no tiene la cantidad de anillos de Michael, pero por otro lado se le critica porque cuando se dio cuenta que en los Cavs no le iban a traer la compañía que necesitaba para ser campeón, salió a buscarla. Salió a tratar de armar un equipo para ser campeón de la NBA. Entonces, se le critica por eso, pero a la vez se le critica por no tener la misma cantidad de anillos que Michael, que además no es el que tiene más anillos en la NBA. Ese es Bill Russell, con 11, recientemente fallecido. Es un poco de perspectiva, es un poco de contexto a lo que ha sido la carrera de LeBron James, que fue drafteado número 1, que tenía una presión inmensa sobre sus espaldas, que antes de lanzar su primer tiro en la NBA, que convirtió, por cierto, contra los Sacramento Kings, ya tenía un contrato de $90 millones de parte de Nike para ser su sponsor. Ese nivel de presión es el que ha tenido LeBron James a lo largo de toda su carrera. Les voy a hacer otro video con algunas de las curiosidades y datos que hay en la carrera de LeBron James que no pretendo les hagan cambiar de opinión si ustedes piensan que no es el mejor de la historia, pero que va a ayudar a entender un poco el legado de LeBron James. ¿Ustedes qué piensan? Porque yo creo que la marea ha ido cambiando en los últimos años. Creo que hay muchos que en los últimos años se han convencido de que LeBron es ciertamente uno de los mejores, si no el mejor, en la historia del baloncesto. Pero espero sus mensajes en la sección de comentarios y nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte el contenido.